Capítulo 3 Siniestro. Las luces de la ciudad se extendían bajo ellos mientras Mark y Naruto surcaban el cielo, con el frío aire nocturno azotándoles el rostro. Después de todo lo sucedido, la batalla, las muertes, la revelación, Naruto esperaba que Mark lo dejara procesarlo todo en silencio. Pero por supuesto, Mark estaba demasiado emocionado para eso. Hombre, tengo que decirlo, sonrió Mark, con un brillo casi jubiloso en los ojos, verte destrozar a esos alienígenas. Fue impresionante. Naruto permaneció en silencio, su mente aún repasaba todo en su cabeza. La forma en la que los extraterrestres habían gritado, lo fácil que fue acabar con ellos y cómo Nico lo había mirado después. Mark continuó, completamente imperturbable ante su silencio. Entonces, ¿cómo te sentiste? Naruto lo miró. ¿Cómo se sintió qué? Mark puso los ojos en blanco y sonrió aún más. Vamos, ya sabes a qué me refiero. Naruto no respondió de inmediato. No sabía qué decir. Matarse había sentido, natural. Demasiado natural. Fue como si su cuerpo lo hubiera estado esperando, como si algo en lo profundo de él hubiera despertado en el momento en que cometió su primer asesinato. Mark rió entre dientes. Sí, lo noté en tu cara. Lo sentiste, ¿verdad? Esa euforía, ese momento en el que te diste cuenta de que tenías todo bajo control. Que nadie podía detenerte. Sus ojos brillaron mientras inclinaba ligeramente la cabeza y su tono se volvió casi nostálgico. La primera vez que maté a alguien, fue genial. Naruto lo miró fijamente. Mark sonrió, con una expresión completamente sin complejos. Había un tipo, un cabrón muy duro, con mucha fuerza, un villano de segunda categoría que creía que podía conmigo. Aguantó un poco más que la mayoría y de verdad opuso resistencia. Suspiró dramáticamente. ¿Y entonces? Madre mía. Entonces lo tiré al suelo. Sangraba, apenas se movía, y me di cuenta de que lo sabía. Sabía que estaba en problemas. La sonrisa de Mark se amplió, oscura y hambrienta. Debiste haber visto su cara, Naruto. Ese preciso instante en que se dio cuenta de que ya no tenía poder. Que podía hacer lo que quisiera y que no había nada que él pudiera hacer para detenerme. Sus ojos se dirigieron hacia Naruto, esperando una reacción. Las manos de Naruto se curvaron en puños. Entonces alguien tuvo que venir y arruinarlo, murmuró Mark, y su voz se tornó más fría. Naruto lo miró. ¿Quién? La sonrisa de Mark se desvaneció levemente y su expresión se tornó molesta. Armstrong Levy. Naruto levantó una ceja. ¿Quién demonios es ese? Mark encogió los hombros. ¡Qué imbécil! Se cree más listo que todos, pero en serio. Es un incordio. Naruto frunció el ceño. ¿Qué hizo? Mark exhaló por la nariz, apretando ligeramente la mandíbula. Se cree un héroe de la justicia. Cree que va a arreglar las cosas. Así que cada vez que tengo un momento de paz, cada vez que por fin puedo disfrutar, aparece e intenta arruinarme la vida diciendo, soy malvado. Naruto observó cómo la sonrisa de Mark regresaba, pero esta vez, había algo cruel debajo de ella. ¿Y la próxima vez que nos veamos? Preguntó Mark, bajando la voz, más siniestra. Tengo un plan. No dio más detalles. Pero Naruto podía decir que fuera lo que fuese, no iba a ser rápido. A medida que se acercaban a su casa, sintieron que algo no andaba bien. En el momento en que aterrizaron en el patio trasero, Naruto pudo escuchar voces en el interior. La sonrisa de Mark se desvaneció levemente. Mamá está hablando con alguien. Naruto se concentró y su audición de Viltrumite se activó. La voz de Debbie es firme pero ligeramente tensa. Y luego una voz más profunda y ronca respondiendo. Naruto y Mark intercambiaron miradas. Sin decir otra palabra, se dirigieron hacia la puerta corrediza de vidrio, empujándola para abrirla y ver a Debbie parada en la sala de estar, frente a un hombre que no debería estar allí. Sangre oscura. El detective demonio se quedó de pie en la tenue iluminación, sus ojos, oscuros y penetrantes, estaban fijos en Debbie como si estuviera escarbando en su alma. Sin embargo, en el momento en que vio a Mark y Naruto, su expresión no cambió. Pero él habló. Tus hijos, dijo Dark Lord lentamente, con su voz gruñendo, son más peligrosos que Nolan. Mark y Naruto no dudaron, ambos se movieron instantáneamente, sus cuerpos reaccionaron antes de que sus mentes pudieran alcanzarlos volando hacia adelante, listos para atacar, listos para aplastar a este intruso antes de que pudiera decir algo más. Pero antes de que pudieran acercarse, Dark Lord desapareció. Un segundo, él estaba allí. El siguiente, se fue. Los puños de Naruto se apretaron. Ni siquiera había visto cómo se iba. Mark frunció el ceño. Maldito demonio bastardo.
Debbie dejó escapar un suspiro brusco, frotándose la frente. Dios mío, Mark. Naruto. Retírate. Mark se volvió hacia ella con expresión fría. ¿Qué quería? Debbie dudó. Estaba investigando las muertes de los guardianes. Naruto sintió que se le retorcía el estómago. El ceño fruncido de Mark se transformó lentamente en una sonrisa, pero no era amistosa. Era burlona. ¿Y qué? ¿Cree que lo hicimos nosotros? Debbie no respondió de inmediato. Y eso fue una respuesta en sí misma. Naruto exhaló por la nariz, mirando a Mark y luego a Debbie. Debbie estaba de pie en medio de la sala, abrazándose con fuerza, mientras intentaba comprender lo que acababa de suceder. La habitación aún conservaba la calidez del hogar, los mismos muebles, los mismos cuadros enmarcados en la pared, la misma suave luz de las lámparas que habían iluminado sus noches durante años. Pero por primera vez se sintió como una extraña en su propia casa. Todavía podía oír las palabras de Dark Lord resonando en sus oídos, su voz áspera y segura mientras daba la advertencia que ella no quería escuchar. Tus hijos son más peligrosos que Nolan. Ella no podía dejar de repetirlo en su cabeza. Más peligroso que Nolan. Más peligroso que el hombre del que había sospechado durante semanas. Más peligroso que el hombre que fue capaz de acabar con civilizaciones. La idea era insondable. Sabía que Naruto no podía tener nada que ver con la muerte de los guardianes. Acababa de despertar sus poderes. Eso era obvio. Pero solo quedaban dos personas que podrían haberlo hecho. Mark y Nolan. Ella no quería creerlo. No podía creerlo. Pero algo en lo profundo de ella susurraba la verdad que había estado tratando de ignorar. Ya desde hacía semanas estaba sintiendo la creciente distancia entre ella y sus hijos. Mark había cambiado muchísimo desde que obtuvo sus poderes. Era más fuerte, más seguro de sí mismo, pero también había algo más frío bajo la superficie. El sonido de la puerta del refrigerador al abrirse sacó a Debbie de sus pensamientos. Se giró hacia la cocina justo a tiempo para ver a Mark agarrando una botella de agua, con expresión relajada, como si nada hubiera pasado. No pensaba en la advertencia de Dark Lord. No le preocupaban las implicaciones. En lugar de eso, simplemente sonrió mientras giraba la tapa. Ese tipo es un fastidio, murmuró Mark, tomando un trago. Deberíamos haberlo matado mientras tuvimos la oportunidad. Debbie se quedó congelada en el lugar, todo su cuerpo se puso rígido ante la facilidad con que él lo dijo. Había pronunciado esas palabras con tanta naturalidad que parecía que estuviera hablando de deshacerse de una plaga y no de una persona viva. Sus dedos se tensaron a los costados mientras se obligaba a hablar. Mark, ¿te oyes a ti mismo ahora mismo? Mark se giró hacia ella, parpadeando una vez antes de soltar una risita. ¿Qué? Es cierto. Va a ser un problema. Podríamos haberlo acabado antes de empezar. El estómago de Debbie se retorció dolorosamente mientras miraba a su hijo, buscando en su rostro algún tipo de vacilación, algún tipo de remordimiento. Pero no había ninguno. Mark no estaba bromeando. Él no estaba tratando de asustarla ni de presionarla. Él lo decía en serio. La comprensión se instaló profundamente en sus huesos, fría y pesada. Mark había cruzado una línea hacía mucho tiempo, y ella nunca se había dado cuenta hasta ahora. El hijo que ella había criado, amado y cuidado todavía estaba frente a ella, pero ya no era el mismo niño que solía ser. Se había convertido en algo más, algo siniestro. Y ella no sabía si podría detenerlo. Mientras Mark bebía su agua, la mirada de Debbie se dirigió hacia Naruto, que había permanecido de pie cerca de la mesa del comedor, con los brazos cruzados sobre el pecho. Él no estaba diciendo nada. Pero tampoco estaba discutiendo con Mark. En cambio, simplemente se quedó allí parado, con el rostro ilegible y los ojos ligeramente entrecerrados, como si estuviera sumido en sus pensamientos. Eso fue de algún modo peor que la abierta crueldad de Mark. Porque significaba que Naruto todavía estaba decidiendo. Todavía estaba al borde, parado en una encrucijada, sin saber qué camino tomar. Mark ya había elegido el suyo. Pero Naruto aún podía alcanzarlo. Porque si los perdía a ambos, no sabía qué haría. Respirando lentamente, Debbie reprimió todos sus miedos y dudas. Ya lo había hecho antes. Había ignorado las cosas cuando se volvían demasiado dolorosas de afrontar. Lo había hecho con Nolan durante años. Ella podría hacerlo de nuevo. Deberían limpiarse, dijo finalmente, forzando su voz a sonar despreocupada, normal, maternal. Están cubiertos de, lo que sea eso. Mark soltó una risita, claramente indiferente al cambio de conversación.
Sí, la sangre alienígena huele fatal. Bien dicho, mamá. Naruto finalmente la miró, con una expresión difícil de interpretar. No dijo nada por un momento, y luego, con un simple asentimiento, murmuró: de acuerdo. Mark se encogió de hombros levemente y caminó hacia el pasillo, en dirección al baño, completamente ajeno a todo aquello. Naruto dudó por un segundo antes de seguirlo. Debbie se quedó parada en la cocina, observándolos irse, observando sus espaldas mientras desaparecían por el pasillo. Por un momento, se quedó allí parada en silencio, agarrando el borde del mostrador hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Había pasado tantas noches temiendo de lo que Nolan era capaz. Pero ahora, ni siquiera sabía si podía confiar de verdad en sus propios hijos. Y eso la aterrorizaba más que cualquier cosa. A la mañana siguiente, Naruto estaba sentado a la mesa de la cocina, todavía en pijama, con la vista fija en la pantalla del televisor mientras pasaban las noticias de la mañana. Un tazón de cereal estaba frente a él, intacto, mientras escuchaba a todo el mundo hablar de él. El nuevo héroe, inevitable, debutó ayer, luchando él solo contra una fuerza invasora conocida como los Flaxanos en la escuela secundaria Reginald Vale Johnson. Imágenes capturaron la batalla, mostrando su impresionante fuerza y habilidades de combate, aunque algunos han expresado inquietudes sobre sus métodos. Lino. La pantalla mostró un clip de él en acción, una grabación temblorosa de teléfono donde arrollaba a un Flaxan, destrozándole el cuerpo con una fuerza brutal. La sangre salpicó el pavimento mientras el alienígena se desplomaba en el suelo, sin vida. La imagen le hizo sentir un nudo en el estómago. Si bien muchos lo ven como una fuerza de protección necesaria, otros se preguntan si sus acciones se ajustan a lo que esperamos de los héroes. ¿Deberían nuestros protectores ser guerreros a mantener una moral más elevada? Naruto apretó la mandíbula. Algunos lo elogiaron. Otros lo cuestionaron. ¿Estuvo mal? Los Flaxanos habían estado matando gente. Él los había detenido. Pero al mirarlo con atención, pudo ver cuánto más brutal había sido de lo necesario. No solo los había detenido. Los había aplastado. Su agarre en la cuchara se hizo más fuerte inconscientemente mientras sus pensamientos daban vueltas. Entonces, de repente, un fuerte crujido llenó el aire. Naruto parpadeó, saliendo de su aturdimiento. Su tazón de cereal estaba completamente destrozado en su mano, la leche y los copos empapados goteaban de sus dedos sobre la mesa. Debbie se apartó de la estufa al oír el sonido, abriendo mucho los ojos. ¿Naruto? Él apartó la mirada rápidamente y murmuró: lo siento, están pasando muchas cosas. Debbie dio un paso hacia él, con la preocupación reflejada en su rostro. Había estado esperando el momento oportuno para hablar con él, para hablarle de verdad de todo lo que había estado sucediendo. Pero justo cuando estaba a punto de hablar, algo la detuvo en seco. La voz de Dark Lord resonó en su mente. Tus hijos son más peligrosos que Nolan. Su respiración se entrecortó ligeramente. Sus pasos se ralentizaron. Por primera vez, una pequeña y terrible parte de ella dudó. Solo por un segundo. Entonces vio la expresión de Naruto, el cansancio en sus ojos, el peso sobre sus hombros. Esa vacilación desapareció. Estaba siendo paranoica, dejando que el miedo le nublara el juicio. Este era su hijo. Él no era como Nolan. Él no era como Mark. Todavía estaba tratando de entender las cosas. Antes de que pudiera decir nada más, el teléfono de Naruto vibró sobre la mesa, rompiendo el tenso silencio. Se limpió las manos con una servilleta, lo cogió y miró la pantalla. Era un mensaje de Nico. Oye, ¿estás libre después de la escuela? Quería hablar un poco, ayer fue una locura. Todavía me siento paranoico. Naruto se quedó mirando el mensaje por un momento antes de que una pequeña y genuina sonrisa tirara de sus labios. Incluso después de todo, ella todavía confiaba en él, pero no sabía realmente quién era. Miró a Debbie con una expresión más suave. Oye, ¿puede venir Nico después de la escuela? Por un momento, Debbie simplemente lo miró. Esa pequeña sonrisa en su rostro y la forma en que su voz sonaba normal, como la de cualquier otro adolescente que invitaba a su amigo, la hacían sentir que todo estaba bien nuevamente. Ella todavía podía verlo como su hijo. Se obligó a relajarse, devolviéndole la sonrisa. Claro. Les prepararé algo rico. Mientras se volvía hacia la estufa, meneó ligeramente la cabeza. Simplemente no había forma de que Naruto hiciera algo sin una razón válida. Ella tenía que creer eso. Justo cuando la tensión en la cocina empezaba a disiparse, la puerta principal se abrió de par en par y Mark entró, todavía con la ropa deportiva de su vuelo matutino.
Su expresión era relajada, pero al oír la petición de Naruto, despertó su interés. ¿Viene Nico?, preguntó Mark mientras cogía una botella de agua del refrigerador con naturalidad. Vaya. Quizás debería invitar a Amber también. Naruto puso los ojos en blanco, cansado ya de lo que estaba pasando. Ni siquiera sé por qué la tienes cerca. Ni siquiera te gusta. Mark sonrió con suficiencia, destapando su botella de agua antes de tomar un sorbo. La dejó en la encimera antes de encogerse de hombros. Nunca dije que me gustara. Pero tiene sus usos. Algo en la forma en que lo dijo hizo que a Debbie se le revolviera el estómago. Naruto dejó escapar un suspiro de frustración, pasándose una mano por el pelo. Eso está mal. Mark rió entre dientes, visiblemente divertido por su reacción. Tranquilo, hermanito. Algún día lo entenderás. Luego, con un tono casi perezoso, agregó. De todos modos, ella es más como una mascota que una novia. Las palabras apenas salieron de su boca cuando Debbie golpeó la sartén que sostenía contra la estufa. El fuerte ruido resonó en la habitación como un disparo. Mark Grayson, espetó con voz cortante y una postura rígida por la ira. Te crié mejor que eso. La sonrisa de Mark no vaciló, pero hubo un destello de algo en sus ojos, un destello de diversión, como si estuviera disfrutando de su reacción. Tranquila, dijo con suavidad, apoyándose en el mostrador. Solo era una broma. Pero nadie en la sala lo creyó. Naruto, aún sentado a la mesa, giró la cabeza, sacudiéndola ligeramente con incredulidad. Debbie, rígida junto a la estufa, observaba a su hijo mayor, intentando ver si aún quedaba algo del chico que una vez conoció. Por un breve momento creyó verlo. Pero entonces Mark simplemente agarró su botella de agua, tomó otro sorbo y salió de la cocina como si nada hubiera pasado. Debbie exhaló, presionando sus dedos contra sus sienes, tratando de hacer retroceder el creciente dolor de cabeza que se acumulaba detrás de sus ojos. Ella ya no tenía idea de lo que estaba pasando con su familia. Y ella no sabía cuánto tiempo más podría fingir que todo estaba bien. Naruto se echó la mochila al hombro mientras se dirigía a la puerta principal, aún con el peso de la conversación de la mañana. La tensión entre Debbie y Mark había sido casi sofocante, y aunque Naruto había intentado mantenerse al margen, no podía evitar la inquietud que le invadía el pecho. Su hermano se estaba volviendo más frío, más cruel, y aunque Naruto tenía sus propias dudas sobre sí mismo, no estaba seguro de querer seguir a Mark por ese camino. Mientras intentaba alcanzar el pomo de la puerta, una voz exterior llamó su atención. La voz de su padre. Naruto dudó, luego dio un paso hacia la ventana de la sala de estar, mirando hacia el patio delantero. De pie cerca de la acera estaba Nolan, su enorme figura tan intimidante como siempre, con los brazos cruzados mientras hablaba con un hombre que Naruto reconoció inmediatamente como Cecil Stedman. Algo en la forma en que hablaban envió una ola de incomodidad a través de Naruto. Así que se quedó callado. Y escuchó. Cecil exhaló lentamente, observando a Nolan con atención. Muy bien, cuéntanos. ¿Qué recuerdas de la noche en que mataron a los guardianes? La expresión de Nolan no cambió. Si estaba nervioso o preocupado, no lo demostró. En cambio, respondió con suavidad, con voz tranquila y firme, como si hubiera estado ensayando este momento. Recibí una llamada de socorro de los guardianes, explicó Nolan. Era urgente, así que fui directo a su cuartel general. Pero cuando llegué, todo parecía normal. No había señales de ataque, ni pánico, nada fuera de lo normal. Cecil no se movió, pero Naruto pudo ver la tensión en su postura. Nolan continuó. Entonces, de repente, las luces se apagaron. Recibí un fuerte golpe por detrás. Intenté defenderme, pero no pude ver nada. Todo era borroso. Lo siguiente que supe fue que estaba despertando, cubierto de sangre, y los guardianes habían desaparecido. Él negó con la cabeza. Su rostro era ilegible. No sé quién lo hizo, Cecil, terminó Nolan. Pero quien quiera que fuera, era fuerte. Más fuerte de lo que esperaba. Por un momento, hubo silencio. Entonces Cecil suspiró, frotándose la sien con los dedos antes de murmurar. Sí, ves, esa es la parte que no me convence. Nolan no reaccionó. ¿Qué parte? Cecil bajó la mano y miró directamente a Nolan. Nunca te había visto perder así. Naruto sintió que su corazón daba un vuelco. La voz de Cecil era casual, pero había algo agudo debajo, algo que dejaba claro que no creía la historia de Nolan. Luchaste contra invasiones alienígenas, te enfrentaste a monstruos kaiju, y nunca antes habías caído así, continuó Cecil. ¿Y ahora esperas que crea que un atacante misterioso te eliminó tan rápido que ni siquiera recuerdas su aspecto?
Nolan exhaló por la nariz. Te digo la verdad. Cecil ni siquiera parpadeó. Quizás. O quizás alguien está jugando con mucha inteligencia, preparando las cosas a la perfección. Dejó que las palabras persistieran. Luego, finalmente, asintió una vez, como si hubiera tomado una decisión. Lo investigaré, dijo Cecil con voz neutra. A ver qué sale. Nolan no respondió de inmediato, se limitó a hacer un pequeño gesto de reconocimiento. Bien, dijo simplemente. Cecil se giró levemente, ajustándose el traje como si se dispusiera a irse. Pero entonces se detuvo y miró hacia la casa. Por un breve momento, Naruto pensó que Cecil lo había notado observándolo. Pero en lugar de eso, Cecil simplemente dejó escapar una pequeña risita y sacudió la cabeza. Espero que estés listo, Nolan, murmuró. Porque las cosas se van a complicar mucho más. Dicho esto, se alejó y su figura se perdió en la distancia. Naruto sintió que se le retorcía el estómago. Cecil no creyó a su padre. Y peor aún, su padre lo sabía. Antes de que Naruto pudiera procesar algo más, la puerta principal se abrió detrás de él. Oye, ¿vienes o qué? Naruto se giró y vio a Mark allí de pie, ya con su chaqueta puesta, mirándolo expectante. Su tono era despreocupado, pero Naruto supo por el brillo en sus ojos que él también había estado escuchando. Naruto dudó un segundo antes de asentir. Sí. Vamos. Cuando salieron, pasando junto a su padre, Naruto le echó una mirada rápida a Nolan. El rostro de su padre era completamente neutral, y legible. Pero algo en su postura, la forma en que sus manos estaban ligeramente apretadas, la tensión en sus hombros le decía a Naruto que Nolan ya estaba pensando en su próximo movimiento. Y esa constatación hizo que sintiera una opresión incómoda en el pecho. Mientras los dos hermanos se elevaban en el aire, rumbo a la ciudad, Mark dejó escapar una pequeña risita. Hombre, Cecil sí que está exagerando, ¿eh? Murmuró. Naruto no respondió de inmediato. Su mente seguía dándole vueltas a todo lo que acababa de presenciar. Entonces, finalmente, murmuró. Sí. Mark sonrió con suficiencia. Supongo que veremos cuánto dura. Naruto lo miró, entrecerrando los ojos ligeramente. ¿Qué se supone que significa eso? Mark se encogió de hombros, con expresión petulante pero calculadora. Solo digo, hay gente que no sabe cuándo echarse atrás. Su sonrisa se amplió ligeramente. Y eso normalmente no termina bien para ellos. Naruto no dijo nada. Porque por primera vez, no estaba completamente seguro de si Mark estaba hablando de Cecil, o de sí mismo. Después de que todos se fueron, Nolan estaba solo sentado en su estudio con una bebida en la mano y su mente acelerada. Había desempeñado el papel del sobreviviente confundido, al que se le había contado una historia lo suficientemente vaga como para ser plausible, pero Cecil no era tonto. Por la forma en que el hombre lo había observado y medido sus palabras, estaba claro que ya estaba buscando formas de confirmar sus sospechas. Nolan sabía que tenía que actuar pronto. Había sido paciente, dejando que Mark se hiciera más fuerte, guiando a Naruto por un camino donde su vacilación eventualmente se desvanecería. ¿Y ahora? Ahora, la línea de tiempo había cambiado. Lentamente, dejó su vaso y se levantó de la silla, dirigiéndose a la pared del fondo de su estudio. Extendió la mano, presionando la palma contra un panel específico, y tras un suave pitido, se abrió un compartimento oculto. Dentro había un paquete sellado, envuelto en un material negro grueso, intacto durante años. Nolan respiró profundamente antes de meter la mano y sacarlo, apretando con fuerza la tela mientras lo desenvolvía. El uniforme de Viltrumita se desplegó ante él. El blanco resaltaba marcadamente en la tenue iluminación. Era un símbolo de lo que realmente era. De lo que estaba destinado a hacer. Durante años, había desempeñado el papel de protector de la Tierra, integrándose, esperando el momento oportuno. Incluso había considerado la idea de darle más tiempo, dejando que Mark y Naruto se adaptaran a su propio ritmo. Pero después de hoy, eso ya no era una opción. Si esperaba demasiado, todo por lo que había trabajado estaría en peligro. Los dedos de Nolan se curvaron con fuerza y sus nudillos se pusieron blancos mientras miraba fijamente el uniforme. Ya no había tiempo que perder. La siguiente fase de su plan tenía que comenzar ahora. Después de la escuela, el sol proyectaba largas sombras sobre la acera mientras Naruto y Nico caminaban uno al lado del otro, con la suave brisa agitándoles la ropa. El aire olía a lluvia, aunque el cielo seguía despejado, y por un instante, todo pareció normal. Sin extraterrestres. Sin sangre. Sin Mark susurrándole al oído lo fácil que era quebrar a la gente.
Solo él y Nico, caminando a casa como lo habían hecho cientos de veces antes. Ella le dio un ligero codazo. Su cabello con puntas verdes reflejó la luz mientras sonreía con suficiencia. Estás extrañamente callado hoy. ¿Te preocupa algo? Naruto dudó un momento antes de encogerse de hombros. Es que, están pasando muchas cosas últimamente. Nico se burló, poniendo los ojos en blanco. Esa es siempre tu excusa. Sonrió levemente. Porque es verdad. Ella lo observó un momento, y su expresión burlona se suavizó un poco. ¿Sabes? Antes nos contábamos todo. Naruto apartó la mirada, dirigiéndola hacia la calle. Sabía a qué se refería. De jóvenes, eran inseparables. Corrían por la ciudad, se colaban en las galerías, se retaban a hacer estupideces solo por diversión. La vida era sencilla por aquel entonces. Pero ahora, él le estaba ocultando muchas cosas. Y ella lo notó. Siento que te escapas, murmuró Nico. Naruto la miró y su sonrisa se desvaneció. No lo soy. ¿Y entonces qué pasa? Insistió. Has estado diferente. Distante. Exhaló lentamente. Es que, no puedo hablar de eso ahora mismo. Frunció el ceño ligeramente, con un destello de frustración en su rostro. ¿Por qué no? Confías en mí, ¿verdad? Naruto se detuvo un momento y se giró para mirarla de frente. Su expresión era indescifrable, pero su voz se suavizó. Sí, dijo. Y te lo diré cuando llegue el momento. Nico lo observó fijamente un buen rato antes de suspirar y negar con la cabeza. Bien. Guarda tus secretos, super chico. Él se rió entre dientes, aliviado de que ella no insistiera más. Pero en el fondo, él sabía la verdad. Cuanto más tiempo le ocultara esto, más difícil sería decírselo. Cuando doblaron la siguiente esquina, un repentino resplandor rojo y azul iluminó sus rostros. Un coche patrulla se detuvo junto a ellos y frenó lentamente. La ventanilla bajó, revelando a un hombre al volante, con el rostro parcialmente oscurecido por la sombra de su sombrero. Buenas tardes, chicos, saludó el hombre con voz suave pero un tanto inquietante. Su placa brillaba ligeramente a la luz del sol. Soy el oficial Levi. Se ha informado de algunos estudiantes sospechosos en la zona. Naruto se puso ligeramente rígido y sus instintos inmediatamente se pusieron en alerta máxima. Había algo extraño en este tipo. Nico, ajeno a la repentina tensión de Naruto, simplemente levantó una ceja. ¿Sospechoso cómo? El agente Levi sonrió cortésmente. Algunos testigos vieron actividad inusual en esta zona. Solo estoy haciendo mi ronda, preguntando. Naruto se obligó a relajarse, manteniendo una expresión neutral. Solo volvemos caminando de la escuela. Levi tarareó como si considerara sus palabras, su mirada oscilando entre ellas. No parecía convencido. Los dedos de Naruto se crisparon ligeramente a sus costados. Entonces, antes de que Levi pudiera preguntar algo más, una voz fuerte cortó el aire. Pobre Armstrong, molestando ahora a estudiantes inocentes. Naruto y Nico se giraron bruscamente, sus ojos se abrieron mientras Invincible aterrizaba sin esfuerzo a unos pocos pies de distancia, su sonrisa arrogante y burlona. Eso no se ve bien, hombre, continuó Mark, cruzando los brazos sobre el pecho. Naruto lo miró fijamente, mientras su cerebro procesaba lo que acababa de escuchar. Armstrong. Sus ojos se dirigieron nuevamente al llamado oficial Levi, observando cómo la expresión del hombre apenas cambiaba. Pero Naruto lo vio ahora. La forma en que sus dedos se apretaron ligeramente contra el volante. La forma en que sus hombros se tensaron un poco. Este era Armstrong Levi. Armstrong dejó escapar un suspiro tranquilo, ladeando ligeramente la cabeza. Solo hago mi trabajo, Invencible. ¿No deberías estar deteniendo esa invasión alienígena que está ocurriendo otra vez? Los ojos de Naruto se abrieron inmediatamente. ¿Otra invasión? Estaba tan absorto en Nico que se lo perdió por completo. Mark solo sonrió con suficiencia. No, los guardianes pueden con eso. Además, acabo de encontrar algo mejor que hacer. Y con eso, se elevó hacia el cielo, dejando solo una ráfaga de viento a su paso. Armstrong suspiró, como exasperado. Bueno, ahí va el héroe más grande de la Tierra, murmuró en voz baja. Entonces, como si recordara que Naruto y Nico seguían allí, les dedicó otra sonrisa cortés. Disculpen la molestia. Que tengan un buen día. Antes de que alguno de ellos pudiera responder, subió la ventanilla y se fue. Naruto se quedó allí, mirándolo fijamente, con los puños apretados a los costados. Mientras continuaban caminando, pero antes de que pudiera perderse demasiado en sus pensamientos, la voz de Nico lo atrajo hacia atrás.
Esto se está volviendo loco, murmuró, cruzando los brazos con fuerza. ¿Otro ataque? ¿Los Flaxans otra vez? Siento que cada vez que vemos las noticias, el mundo se derrumba. Naruto la miró con una expresión más suave. Estaba tan absorto en sus propios problemas que no se había parado a pensar en cómo se sentía la gente normal al respecto. Por supuesto, tenía miedo. Nico no tenía poderes y no era intocable. Para ella, el mundo de repente se había convertido en un lugar donde todo podía desaparecer en un instante. Sin pensarlo, Naruto extendió la mano y la posó suavemente sobre su hombro. No dejaré que te pase nada. Nico parpadeó, mirándolo fijamente un segundo antes de soltar una pequeña burla burlona. ¿En serio? ¿Ahora eres mi caballero de brillante armadura? Naruto sonrió levemente, encogiéndose de hombros. Algo así. Pero cuando llegaron a su casa, el peso de sus palabras cayó sobre él. ¿Podría realmente protegerla? A altas horas de la noche, la ciudad estaba tranquila. La mayoría de la gente estaba dormida, perdida en sus sueños, felizmente inconscientes de que una sombra se movía por los cielos sobre ellos. Mark voló alto sobre los tejados, sus agudos ojos escaneando las filas de casas suburbanas de abajo, cada una casi idéntica, segura, cálida, llena de gente que pensaba que el mundo no era tan cruel como realmente era. Esta noche, una de esas casas se convertiría en una lección. Una advertencia para Armstrong Levy. No tardó mucho en encontrar el lugar que buscaba. Una casa modesta, cuidadosamente encajada entre otras iguales, con las ventanas brillando tenuemente desde dentro. Una sonrisa burlona se extendió por el rostro de Mark. Aquí estás. Sin dudarlo, se dejó caer, aterrizando silenciosamente en el porche. Sus dedos se cerraron alrededor del pomo de la puerta, aplicando la presión justa hasta que, la cerradura se rompió como una ramita. Con un movimiento lento y deliberado, empujó la puerta para abrirla y entró. La casa olía a detergente para ropa y velas baratas. Un cuadro enmarcado junto a la entrada le llamó la atención. Un hombre y una mujer, sonrientes, abrazados a un niño pequeño. La sonrisa de Mark se amplió. Perfecto. Podía oír movimiento en el piso de arriba, el débil murmullo de la voz de una mujer intentando calmar a un niño inquieto. Todavía sonriendo, subió las escaleras sin hacer ruido. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Mark la abrió con facilidad y entró en la habitación cálida y poco iluminada. Una mujer estaba sentada al borde de la cama, acariciando suavemente la espalda de su hijo, quien se aferraba a un pequeño oso de peluche. Hablaba suavemente, susurrando algo para ahuyentar las pesadillas. Lástima que no sabía que ya había uno detrás de ella. Mark se apoyó contra el marco de la puerta, inclinando ligeramente la cabeza antes de hablar. Señora, hay informes de una mujer sospechosa en la zona. La mujer se quedó paralizada, su cuerpo se puso rígido antes de girarse lentamente para mirarlo. Sus ojos se abrieron con confusión, luego con miedo. ¿Qué? Mark entró, con una sonrisa aún más burlona. Sí. Al parecer, ha estado causando problemas. Me han enviado a buscarla, dio otro paso hacia adelante. Sus ojos brillaban con cruel diversión. Y eliminarla. La mujer abrazó a su hijo con fuerza, acercándolo más a ella. Ahora le temblaba la voz. No sé de qué hablas. No he oído nada. Mi marido es policía, él. Mark dejó escapar una risa aguda y fría, sacudiendo la cabeza. Oh, lo sé, dijo él, apareciendo de repente justo detrás de ella. Su aliento era cálido contra su oído mientras sus dedos se envolvían lentamente alrededor de su cuello, su agarre aún flojo, por ahora. Por eso estoy aquí. Apenas tuvo tiempo de gritar antes de que su agarre se hiciera más fuerte, arrancándola de la cama. El niño gritó, pero Mark lo ignoró, demasiado concentrado en el terror puro que irradiaba la mujer en sus brazos. Ella arañó su mano, sus uñas arañando su piel, pero fue inútil. Deberías estar agradecido, murmuró Mark con una voz extrañamente tranquila. Lo haré rápido. Luego, con un movimiento brutal, le arrancó el brazo. El grito de la mujer era crudo, lleno de más dolor del que la mayoría de la gente podía comprender. La sangre se esparció por las paredes, por la cama, por el niño que sollozaba y ahora estaba presionado contra la cabecera con puro terror. La mujer se desplomó en el suelo, agarrándose el muñón irregular donde solía estar su brazo, y su respiración era corta y entrecortada. Mark dejó escapar un suspiro, girando los hombros como si acabara de estirarse. Eres ruidosa, murmuró, pasando por encima de su cuerpo arrugado y agarrando al niño por la parte de atrás de su camisa, levantándolo en el aire. Dejó al niño en una silla y lo obligó a mirar a su madre.
Mark se agachó frente a él, apoyando sus antebrazos sobre sus rodillas mientras sonreía. Presta atención, chico, dijo con un tono casi burlón. Esto es lo que pasa cuando se meten con mi hermano. El niño sollozaba violentamente, sus pequeñas manos agarraban los brazos de la silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su madre, desangrándose y apenas consciente, levantó débilmente la mano que le quedaba y se estiró hacia Mark con la poca fuerza que le quedaba. Por favor, jadeó, con la voz apenas audible. No, hijo mío, Mark suspiró dramáticamente. Relájate, murmuró, colocando su pie contra su cabeza. Sus siguientes palabras salieron lentas, deliberadas, casi decepcionadas. No voy a matarlo. Luego, con un único y brutal pisotón, le aplastó el cráneo. La habitación quedó en silencio, salvo por los sollozos entrecortados del niño. Mark se enderezó, estirándose perezosamente antes de volver su atención al niño. Se inclinó, alborotando el cabello empapado de sangre del niño mientras susurraba. Puedes vivir, por ahora. El niño no respondió, su cuerpo quedó en completo shock. Mark soltó una risita antes de volverse hacia la ventana. No se molestó en limpiarse la sangre del traje antes de despegar hacia el cielo y desaparecer en la noche. Mientras volaba, el calor persistente del placer y la satisfacción zumbaba bajo su piel. Eso se había sentido bien. Capítulo 3 Final siniestro.